Después de más de 2 años y medio, nuevamente la decisión sobre las reclamaciones contra Hidroicén queda en nada. Esto luego que el Comité de Ministros anulara completamente lo determinado por el anterior órgano supraministerial el pasado 30 de enero y se determinara un plazo de 60 días para dar otra resolución al respecto. Es decir, volvemos al punto de inicio. Queremos analizar qué efectos tendrá esta decisión respecto a la institucionalidad ambiental del país y por eso se acompaña Gonzalo Asensio, gerente general de la consultora GISMA. Gonzalo, gracias por tu tiempo en Agenda Económica. Muchas gracias, Nicolás. Buenas tardes. Gonzalo, bueno, el Comité de Ministros dice lo que dijo el gobierno anterior no nos parece adecuado, incluso creemos que es ilegítimo lo que se decidió. A tu juicio, ¿es realmente ilegítimo lo que hizo el Comité de Ministros anterior de resolver solamente 17 de las 25 reclamaciones y dejar las otras 18 dependiendo de 2 estudios adicionales que se iban a encargar? ¿Era ilegítima? ¿Fue ilegítima la decisión de ese Comité de Ministros? Bueno, en ese sentido, el argumento que da el Ministerio de Medio Ambiente efectivamente tiene que ver con la ilegalidad de una decisión parcial respecto de estas reclamaciones, aludiendo precisamente a la legislación y al reglamento asociado. Por lo tanto, desde esa perspectiva, yo estimo que sí, efectivamente, se encuentran vicios de ilegalidad en esa decisión parcial. ¿Y fue ilegal también el demorarse 2 años y medio y no los 60 días de plazo que dice la normativa? Efectivamente, hay un plazo que está dilatado por sobre lo que establece la ley y el reglamento, por lo tanto, eso es denominado ilegal. En ese sentido, el comité dice que se refiere a la forma respecto a lo que determinó el Comité de Ministros, no tanto al fondo. En ese sentido, a tu juicio, ¿este es un paso correcto que da el Comité de Ministros, haber dejado todo lo otro en nada y empezar nuevamente 2 meses más de plazo para revisar las 35 reclamaciones? Bueno, ahí yo estimo que efectivamente, tal como lo planteó el ministro la semana pasada, recién asumió el cargo, él está reencauzando un poquito los procesos de evaluación y las consecuencias del proceso de evaluación al marco institucional vigente, lo cual efectivamente es algo positivo para la legislación vigente, para la institucionalidad que está hoy día fortaleciéndose a partir de este tipo de decisiones. Entonces, se estima que efectivamente esta decisión, que es una decisión de forma, va a permitir tomarse los tiempos y efectivamente analizar los antecedentes de fondos para llegar a una decisión definitiva en el tiempo que el reglamento establece. En concreto, Gonzalo, Hidroicén ya tiene el estudio de impacto ambiental aprobado para las represas, no así para el tendido eléctrico, y ya la empresa dijo que no hará nada hasta tenerlo todo aprobado. En ese sentido, el Comité de Ministros, viendo estas 35 reclamaciones, ¿puede detener y revocar el permiso ambiental si es que así lo determinara? ¿Puede hacer eso el Comité de Ministros? Efectivamente, esa es parte de las facultades del Consejo de Ministros y es precisamente parte de las resoluciones, de las reclamaciones que están haciendo contra el proyecto de Hidroicén tienen que ver con la solicitud de la revocación de la resolución de calificación ambiental. El Consejo de Ministros es el órgano superior jerárquico que es el que tiene que ver las reclamaciones que se realizan sobre las decisiones que se toman a nivel del Consejo de Evaluación Regional. Por lo tanto, es la instancia que puede tomar una decisión en contra de una decisión que se haya tomado regionalmente. Es decir, en 60 días más sabremos definitivamente si para las represas Hidroicén tiene el visto bueno o no. Eso es un dato. Efectivamente. Eso va a ser tomado en función de los análisis de fondo que se haga respecto de las reclamaciones que están siendo vistas por el Consejo. Entonces, ¿es una buena noticia la que recibió Hidroicén hoy? Bueno, yo te diría que esa es una opinión relativamente transversal, que el que se tome la institucionalidad, las atribuciones y los procedimientos que están establecidos en la ley y los reglamentos como los elementos centrales y garantes, tanto para la ciudadanía como para los inversionistas, por lo tanto, eso es una decisión positiva. Es decisión positiva porque va en la dirección correcta, fortalece la institucionalidad ambiental vigente y, por lo tanto, eso también da más certeza a los inversionistas en función de que, en la medida en que ellos consideren el cumplimiento ambiental como un elemento esencial de sus proyectos, ellos pueden transitar por un camino más cierto respecto de cuál va a ser el destino de estas inversiones. Por lo tanto, eso es positivo desde distintos puntos de vista. Cuando fue notificado Hidroicén el lunes pasado, si no me equivoco, de la anterior resolución del anterior Comité de Ministros, mencionaron que debido a que ellos también hablaban de una extemporánea, desprolija, incluso estaban evaluando posibles acciones administrativas y leyes. ¿Eso puede seguir en curso o crees que Hidroicén va a esperar a lo que se decida en 60 días más? Entendiendo que la decisión tomada previamente ya queda en efecto, naturalmente distintas acciones relativas a esa decisión también
serían sin sentido, digamos. Entonces, hoy día, naturalmente, lo que queda es efectivamente esperar a que se tome una decisión definitiva en el plazo de los 60 días ya indicados. ¿Qué podría pedir Hidroaicén que se anule completamente el proceso, ya que el anterior Comité de Ministros demoró 2 años y medio? ¿Cuáles son los pasos? Bueno, ahí eventualmente podrían haber ciertos recursos judiciales que ya estén fuera del marco ambiental, digamos, propiamente tal, que es donde está circunscrito el día. Pero claro, ahí efectivamente podrían haber distintas alternativas que adopte la empresa con sus asesores, y eso efectivamente podría ir incluso a terrenos internacionales en términos de ya un conflicto con el Estado por estas situaciones. Pero nosotros esperamos que efectivamente esto mantenga el cauce institucional actualmente vigente y en definitiva se tomen las mejores decisiones que le hagan lo mejor al país, digamos. Ustedes que son una consultora que hace gestión y seguimiento medioambiental para los distintos proyectos, lógicamente están muy preocupados de que haya certidumbre ambiental, certidumbre en la institucionalidad ambiental. Con la decisión de hoy, ¿se fortalece esa certidumbre o como se supo que el comité anterior dijo algo, el comité ahora dice otra cosa? ¿O se aumenta la incertidumbre? ¿Qué es lo que hay ahora? ¿Más certidumbre o más incertidumbre con la decisión de este miércoles? Eso probablemente es algo que hay que seguir viendo en el tiempo respecto de cómo se vaya consolidando esta institucionalidad. Nuevamente volvemos al punto de que efectivamente esta es una institucionalidad que tiene pocos años y por lo tanto hay algunos elementos que podrían ser inciertos en términos tanto de cómo se debe aplicar la ley y cuáles son sus implicancias. Efectivamente para nosotros es un paso en la dirección correcta porque efectivamente se está estableciendo en primera instancia que lo que se quiere es volver a la institucionalidad ambiental vigente y por lo tanto en la medida en que se vaya fortaleciendo ese camino naturalmente eso va dando mayores certezas y eso como digo permite que un proyecto, un inversionista esté acogido a la legislación vigente va a tener un grado de certeza mucho mayor respecto de que su proyecto pueda ser ejecutado satisfactoriamente en el tiempo y no vea efectivamente algún riesgo por ciertos marcos que pueden ser más vulnerables. Eso naturalmente tiene que ver también con cómo se va madurando precisamente la institucionalidad ambiental en el tiempo y cómo a través del propio Ministerio se articulan los distintos servicios públicos que operan, principalmente lo que es el SEA, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia de Medio Ambiente. Superintendencia que sabemos bien es un órgano bastante nuevo y que efectivamente ha tenido algunos aspectos relevantes en términos de la fiscalización de ciertos proyectos y ciertos temas relativos con los tribunales ambientales. Entonces, en su conjunto, la institucionalidad ambiental es algo que esperamos que se vaya fortaleciendo con este tipo de decisiones. Por más que un gobierno haya dicho algo y que según el otro gobierno era totalmente ilegal, era totalmente fuera de la norma, una visión totalmente distinta entre gobiernos para proyectos que uno piensa que deben ser más de una visión de Estado, de todas formas eso puede ser corregido con este tipo de decisiones. En la medida, como te digo, que se vaya reencauzando o reorganizando en el marco legal vigente, eso es positivo y puede que sea un gobierno dentro de un mismo gobierno, distintas autoridades o incluso la misma autoridad, o sea, somos todos personas y podemos cometer errores. Por lo tanto, el hecho de que en algún minuto se cambie una decisión, particularmente en este caso, podría estar vinculado a un cambio de gobierno, pero no olvidemos que efectivamente hay un tema que es bastante complejo, que se está evaluando, que tiene que ver no solo con el proyecto en particular, sino más bien con toda la política que está asociada a la problemática energética en el país. Entonces es un tema muy sensible y que naturalmente la autoridad tiene que tomar con mucha seriedad respecto de que esto efectivamente tenga una mirada político-estratégica para el país. Bueno, no pocos argumentan que la demora del anterior Comité de Ministros para ver las reclamaciones de Hidroaicén tenía mucho más de carácter político que de aspectos técnicos. Bueno, es un tema que volveremos a ver en 60 días más cuando se resuelvan nuevamente estas reclamaciones. Gonzalo, te agradezco tu tiempo en Agenda Económica. Muchas gracias, Nicolás. Hasta luego. Bueno, y con este análisis de la resolución del Comité de Ministros terminamos este miércoles en Agenda Económica. Como siempre, los invito a que sigan con nosotros en CNN Chile.